Soy Héctor Almonacid, mi AKA es H o Etod y soy un rapero, compositor de la ciudad de Río Gallegos. Y la llegada fue todo un proceso, fue por medio de las batallas de rap, porque en el barrio, viste, cuando estuvo el boom de las batallas tipo 2016, en el barrio todos mis amigos yo veía que rapeaban así, que hacían beatbox y yo no entendía un pedo, viste, pero por ahí veía y me daban ganas de empezar, pero no me animaba, por el tema de que me daba vergüenza por ahí meterme así que empecé a rapear en mi casa solo, empecé a poner beats en mi casa, rapeaba y cada vez iba rapeando más y cuando ya me di cuenta estaba rapeando ahí con mis amigos en el barrio todo y así fue como fue un proceso todo hasta que caí al complejo cultural en 2017 a una competencia que hizo el Triángulo Under. Caí ahí y me dio bastante confianza el hecho de que la primer compe a la que fui llegué a la final. Bueno, perdí la final y todo, pero eso ya fue como un incentivo para seguir yendo y hasta el día de hoy sigo yendo a la batalla y es algo que me re gusta y me llena una banda. Tengo un EP que lo saqué en febrero de este año. Es un EP boom bap, son 4 temas, medio melancólicos por así decirlo, medio de desamor así. Que bueno, fue como un desahogo personal. La idea no era hacerlo un EP. Fui escribiendo así y un día vi así, tenía unas cuantas letras que se parecían, le encontraba conectores entre sí, hablaban de lo mismo, tenían la misma temática. Así que un día agarré y me grabé los 4 tracks de una y les fui dando la forma de EP. Ahora hace poco, hace una semana, saqué el video de uno de los temas del EP, que a mi gusto es el mejor, se llama Medusa, ahí está en mi canal de YouTube. Fue el único que le hice video y el único que le voy a hacer. Y sacando el video de ese tema ya di como concluido el tema del EP, ya lo cerré del todo. Y ahora proyectos musicales a futuro, tales como álbumes o EP, no tengo nada, pero sí tengo un montón de colaboraciones con otros artistas acá de Gallegos y quiero explorar un poco en ritmos nuevos, quiero moverme un poco, salir un poco de esa casilla de solo hacer rap en un beat de rap y así, quiero moverme un poco y bueno, temas para sacar tengo muchísimos. Como empecé solo siendo freestyler porque no tenía la intención de hacer música, de componer, de escribir y demás. Empecé haciendo freestyle, siendo 100% freestyler. Y una vez que me fui metiendo más al movimiento, fui escuchando más cosas, fui escuchando más artistas que hacían rap. Fui conociendo otros pibes acá de la cultura de Gallegos que hacían temas así. Yo decía, no, qué loco, cómo hacen esto y así, porque solo sabía hacer freestyle, pero al ver una letra me quedaba medio flasheando. Así que en 2018 fue que empecé a escribir y bueno, todo el 2018 lo usé como para experimentar. No saqué material casi, pero tenía un montón de letras y así. Y bueno, todo lo que vendría a ser 2019 empecé a hacer mucha música a la par de las batallas de freestyle y así. Y por eso ahora no me considero solo un freestyler, porque últimamente a lo que menos importancia le estoy dando es al freestyle. Estoy tratando de componer más música y demás. Hablando de Gallegos, el tema del movimiento, cuando yo llegué era todo muy distinto. Y eso que no fue hace mucho, hace 3 años que llegué yo. Éramos en el anfiteatro, por ejemplo, cuando se hacían competencias. El anfiteatro del complejo cultural estaba lleno de gente, pero por ahí era gente que no le interesaba tanto el movimiento, sino que iba más que nada por el boom que se había hecho en ese momento en las batallas y por moda, por así decirlo, que había mucha gente que solo iba a ver por ahí, estaba rompiendo las bolas o así, y había muchos chicos nuevos. Llegó una camada de chicos nuevos impresionante, eran una banda. Yo estaba en esa camada igual. Y después bueno, fue pasando el tiempo y ahora hoy por hoy los que somos, por ahí hay una competencia y somos solo los que rapeamos y 2-3 personas mirando. Y yo creo que igual es un proceso necesario como tal, porque antes lo que había era muchos espectadores, muchos competidores, pero no había el nivel de freestyle que hay hoy en Gallegos. Yo creo que fue todo un proceso necesario
porque si bien ya no hay tanta gente ni nada, el nivel en gallegos mejoró muchísimo, notablemente. Pudimos sacar competidores a competir afuera, ganaron todo. Creo que tipo el inicio, el hincapié a todo eso fue cuando Basser fue a Red Bull. Yo creo que de ahí en adelante fue que empezamos a exportar competidores para afuera, que fue Z a las nacionales, fue S a las nacionales. Después con los pibes viajamos por toda la provincia y la mayoría de veces ganábamos las competencias. Y yo creo que fue todo un proceso necesario para llegar hasta donde estamos hoy, que si bien somos menos los que estamos, es todo más fuerte, porque se quedaron los que de verdad le gustaban y los que de verdad querían llegar a algo con esto. Competir como tal con gente de gallegos, ya competí con todos. Competí con absolutamente todos los competidores gallegos, pero con el que disfruto mucho las batallas es con ese. Hablando de lo que es el panorama de gallegos, porque por ahí cuando estamos en competencias más serias y no en una under por ahí medio boludeando o así, nos ponemos las pilas los dos y está bueno porque es como que yo le tiro algo y él me tira algo mejor y yo le respondo mejor, así, y creo que nos vamos ayudando mutuamente, no solo en el hecho de las competencias de batalla, haciendo freestyle musicalmente igual nos ayudamos mucho y vamos creciendo así. Y si se vale soñar así, salgo del panorama de gallegos, un rapero con el que me gustaría mucho medirme sería con Stuart. Es alguien que me representa mucho, la manera de rapear que tiene y demás. Por ejemplo, si puedo soñar y es mi día y sé que me va a ir bien, me gustaría medirme con Stuart, a ver qué pasaría. Una anécdota, desde que arranqué la cultura, la que más me quedó ahí marcada fue, bueno, apenas llegué habían pasado unos meses y el primer viaje que tuve gracias al rap, gracias al freestyle, no me lo olvido más. Me acuerdo que fue un provincial 4 vs 4 en Las Heras, fuimos con Villegas, nos llevó Marcos, con Z, Leo y S. El team éramos nosotros 4, Z, Leo, S y yo. Y nada, como era la primera vez, viste la emoción esa de ir y competir afuera a ver qué pasaba con otros chabones que no había visto nunca y nada. Estuvo buenísimo. Después, bueno, unos nervios tremendos durante la competencia. Igual ver el nivel que tenía la gente de afuera, creo que nos agrandó, por así decirlo, y rapeamos mejor de lo que rapeamos acá en Gallegos. Y por suerte se nos dio y pudimos ganar. Me acuerdo que la modalidad era survival. Iban sacando de a uno en uno así en la final. Iban sacando de uno en uno y estaba bueno, el team de Las Heras que era local contra nosotros y quedó un chabón de Las Heras contra ese y nosotros estábamos recagados, no sabíamos qué iba a pasar, nada, y bueno, terminó ganando ese, ganamos el provincial y nada, estuvo buenísimo el viaje como tal, y que no iba con las expectativas altas, no iba con esas ganas de ganar, sino que más por disfrutar el viaje, y cuando ganamos, nada, fue el doble todavía, fue un premio sorpresa, por así decirlo. Redes sociales, además de YouTube, que es algo como Etod, HETOD, solo uso Instagram, que es así igual Etod, pero con doble H adelante, HHETOD, y ahí subo siempre que voy sacando material o así, siempre le doy un poquito de promoción en Instagram, subo algún que otro adelanto y después lo tiro en YouTube. ¿Algún saludo? Nada, para los pibes en general, todos los que estamos en la cultura hasta el día de hoy, que le siguen metiendo, y bueno, los que por ahí no tuvieron su espacio para dar entrevistas, igual que estoy seguro que unos pares que no vinieron a la entrevista la rompen, y nada, que siga así, guacho. What up? Cypher in the house, bitch. H, yeah, Golden Boy así me muevo al Golden Boy si soy de acero. La actitud de chico rico y mi condición es de obrero. Si la inspiración me agarra de mis barras prisionero. No aprendí de la pizarra, aprendí los que narra el guero. No necesito un guardaespaldas, mi espalda la guarda el ángel que con su luz me ofreció la cal.
llama, el ardor se convirtió en esperanza. El verde de la suerte siempre fue la última carta. El tiempo me enseñó a romper los límites. Al rap superan mi timidez. Quería ser ejemplo, ahora odio que me imiten. Me invité a expresarme y a la me incliné. Indiqué en la jeta a lo fecal, dedo índice. Nunca cuento cosas que no vivo, vivo cosas que no cuento. Ningún humano cuenta lo que es, cuenta lo que quiere que vean de él. Wow. Yeah. Wow. Nunca vemos le dos caras a la moneda. Al que juega cara la cruz tarde o temprano le llega. Me lo enseñó mi abuela en un pasado donde llamaba hermanos a quien ahora de mí ni se acuerda. Y son bubalú masticado porque ni a palos se pegan. Carros de supermercado se mueven cuando hay moneda. No me interesa el palo del interesado. Nega con esfuerzo tarde o temprano todo llega. Diría que soy el boss en el comercio, pero por lo que soy tengo valor, no tengo precio. Estoy contento con eso y me conformo formando barras, deformo todo mi silencio. No me quedo parado, estoy siempre en movimiento. El objetivo se alcanza a base de intentos. Intento, caigo, me levanto y vuelvo. Empecé sin nada, yendo a por todo y así me mantengo. Yendo al futuro, me acomoda el tiempo. Voy por mi balón de oro, escupiendo todo lo que siento, yeah. Cypher in the house, what?